¿Qué tal? Buen día para todos los que están viendo este video. Pues en esta oportunidad yo le voy a hablar con respecto a la extracción de ADN vegetal con materiales en casa. Así que hay que reconocer la gran importancia del reconocimiento de la macromolécula de ADN. Y hay que reconocer que la extracción de ADN de las plantas ayuda a reconocer la molécula que permite heredar características fenotípicas y genotípicas de generación en generación. Ahora bien, ¿qué es el ADN? Es importante tomar en cuenta este valioso tema porque el ADN es el material genético que conseguimos en todos los seres vivos, desde bacterias hasta mamíferos. Y este pues se encuentra en el núcleo de los organismos eucariotes y en los cloroplastos y mitocondrias. Sin embargo, también hay que saber cuáles son los componentes del ADN. Este está compuesto de unas bases nitrogenadas, que son moléculas orgánicas que contienen carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y se llaman bases porque poseen un grupo de amino que puede unir un hidrógeno extra, por medio del cual se forma las grandes cadenas largas de ADN. Algunas de las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. Acá se pueden observar cuál es la forma que tiene cada una de estas bases de las cuales se les está hablando en esta oportunidad. También está compuesto por una pentosa. La pentosa pues básicamente es un azúcar de 5 carbonos que en el caso de ADN se conoce como desoxirribosa, y los átomos de carbono de la pentosa se enumeran del 1 al 5 y se leen como 1', 2', y pues esto es la diferencia entre ADN y ARN, únicamente es la ribosa y la desoxirribosa. También está compuesto por un grupo fosfato y este únicamente establece uniones o puentes entre las pentosas. Así que estos son los componentes del ADN por los cuales está compuesto. La estructura de la enorme cadena de doble hélice que se asemeja a una escalera en espiral. Muy bien, para la práctica de la reacción del ADN, en esta oportunidad se utilizó la planta de lechuga. Es necesario reconocer la elección del material vegetal. Las plantas poseen 3 tipos de ADN, los cuales están situados en el núcleo, en la mitocondria y en el cloroplasto. Además, la mayoría de las plantas poseen poliploidía. Esta característica se da en ciertas condiciones a algunas células y organismos que poseen más de un cromosoma. Básicamente en la planta de lechuga se pueden ver 18 cromosomas. También una parte importante es la eliminación de proteínas y lípidos, que son los componentes no solubles como el material fibroso, y las proteínas se separan del ADN por medio de filtración. La precipitación del ADN, esta se realiza después de que son eliminadas las proteínas y lípidos, en la cual los grupos fosfatos de ADN están cargados negativamente y son polares. El ADN se disuelve en soluciones acuosas, pero insoluble en alcohol. En la práctica, posteriormente, se estará viendo en el momento en el cual se adiciona alcohol, y básicamente está en altas concentraciones de ion de sodio que se une a los grupos fosfatos, reduce las fuerzas repulsivas entre las cadenas y permite que el ADN se pliegue sobre el mismo, haciéndolo insoluble, y es cuando se puede observar esta pequeña masa blanquecina en la solución que se realiza. También es importante reconocer cuál es la función del cloruro de sodio. Y básicamente el cloruro de sodio ayuda a separar algunas de las proteínas que están unidas al ADN. También mantiene las proteínas disueltas en la capa acuosa de forma que impide que éstas precipiten también con el alcohol junto con el ADN. También es importante conocer cuál es la función de agregar detergente. Y pues esta
ayuda a disolver la membrana celular, que es una bicapa lipídica, en la cual, pues, al momento de disolver esta bicapa, pues el ADN nuclear sale de la célula y es visible por algunos métodos de observación de algunas muestras en microscopio compuesto. Muy bien, con la parte de metodología, pues el primer paso, en este paso pues se cortó una cantidad razonable de las hojas de lechuga y estas se colocaron en el interior de una licuadora para poder procesarlas. Seguidamente se colocaron las hojas de lechuga en la licuadora, se agrega una pequeña porción de sal. Este es igual a 3/5 de una cuchara sopera, que ayuda a obtener un mejor ADN al momento de realizar la solución. Como tercer paso, pues de haber agregado la sal, se incluye una cantidad de 200 ml de agua que ayudará en el licuado del material para antes agregados. Se procede a licuar por un tiempo de 5 segundos para tener un buen material a trabajar. Luego de haber licuado los materiales, se obtienen algunas porciones muy grandes que dificultan el estudio de ADN, en la cual se hace necesario realizar un filtrado de la sustancia. Seguidamente de realizar el filtrado, se le agrega a la solución obtenida jabón líquido con un volumen de 2 cucharadas soperas, que permite la desintegración de las capas lipídicas de las células. Se agita la mezcla antes realizada y el jabón líquido sin realizar espuma en su interior. Como pueden observar, acá en este vaso pues ya se agregó todos los materiales y por último el jabón. Se observa una pequeña porción de espuma, pero nada que dificulte el estudio del ADN. En este estado pues se dejó reposar durante 10 minutos la mezcla realizada. Luego de haber dejado reposar la solución, se vertió en una jeringa que nos permitió trabajar con el siguiente punto, en el cual se le añadió una pizca de suavizante de carne que rompería los enlaces de ADN y que mostrará un tono blanquecino. Luego de haber agregado el suavizante de carne, se dejó reposar por 2 minutos para observar cambios en la mezcla y observar el ADN. Luego de agregar suavizador, se añadió una cantidad de alcohol al 70% y se observó una sustancia blanquecina de consistencia viscosa. Para poder realizar la observación del ADN, pues se realizó un microscopio compuesto. Así que en este momento vamos a detallar cuáles fueron los materiales y cómo se realizó este microscopio. ¿Qué tal? Buenas noches. En este momento pues yo les voy a mostrar lo que se necesita para lo que es la realización del microscopio casero. Bueno, básicamente la realización de este instrumento, que nos servirá bastante para la evaluación del ADN en la extracción de la planta de lechuga, pues nos será de bastante utilidad. Únicamente se necesita de 2 vasos que preferiblemente sean de la misma altura para tener a nivel nuestra muestra. También se requiere de un láser. Básicamente pues yo utilicé este pequeño juguete que pues bueno, traía incluido un láser y me servirá para la realización del microscopio. Pues bueno, aquí se tiene la jeringa con la muestra ya incluida y esto pues ya realizando un poquito de enfoque, yo tengo que sacar una pequeña gotita de agua, que es lo que se evaluará. Y por supuesto este libro, que básicamente me servirá como un tipo de nivel para poder colocar el láser y que quede nivelado a la altura de la muestra. Así que ahorita vamos a dejar todo instalado para poder observar la muestra con el microscopio casero. Así que ahorita lo único que tengo que realizar es dejar la jeringa nivelada
y con la pequeña gotita que nosotros deseamos ver. Ahí está la gota y básicamente ya podemos activar el láser y poder observar la muestra. Como pueden observar, nosotros tenemos que realizar el láser lo tenemos que dirigir directamente a la parte donde está la gota, y pues bueno, ahí es donde nosotros podríamos observar algún tipo de microorganismo que está citado en esa muestra. Lastimosamente, pues como pueden observar, el láser es muy débil para poder reflejar lo que se tiene en esa pequeña gota, así que nuestro microscopio no es bastante funcional. Sin embargo, se puede evaluar las pequeñas proporciones que flotan de ADN, que se ven como un tipo de muestra blanquecina en la parte acuosa de la muestra. Y esto sería la realización de la observación de la extracción de ADN en la planta de lechuga. Bueno, luego de haber realizado lo que es la observación en el microscopio compuesto de nuestra muestra, las células de las hojas de lechuga, luego de haber pasado por toda la metodología adecuada, se logró observar una porción blanquecina dentro de la sustancia evaluada. Acá pueden observar ustedes toda la porción blanquecina que se observa dentro de la solución. Ese color blanquecino se mantiene en la parte superior, ya que el alcohol se mantiene en esta parte por la diferencia de densidades con el agua. El color al final se forma por efecto del alcohol, ya que está deshidratando las moléculas de ADN, las cuales por la gran cantidad de ADN existen, forman estos hilos blancos que son muchísimas moléculas observables a simple vista. Al momento de querer observar las moléculas con el microscopio casero, pues fue imposible hacer perceptible, ya que el láser no fue lo suficientemente intenso para iluminar las moléculas que contenía la sustancia, observándose de la siguiente manera: el reflejo del láser hacia la jeringa. Así que realmente se esperaba ver unas pequeñas porciones de ADN al momento de realizar esta práctica. Como conclusiones, para la extracción de la macromolécula de ADN de las plantas de lechuga fue exitosa, teniendo como resultado la observación de una masa condensada de color blanquecina al finalizar el proceso. Como podíamos ver en la presentación anterior, pues ahí se detalla muy bien la percepción de cómo se observó las moléculas en la extracción. La observación de ADN fue de fácil extracción mediante el uso de equipo e insumos que se poseen en casa. Algunos de los pasos para la realización fue la obtención de insumos, licuado de materiales, se le agregó jabón líquido y básicamente pues tomando los tiempos para el reposo de la solución, y cada uno de estos pasos pues, permitieron la evaluación del ADN. Una de las importancias de la obtención del ADN define las características importantes de la variación genética de cada individuo, observando las variaciones alélicas de las poblaciones. Así que básicamente el ADN tiene una gran importancia dentro de la variación genética de todos los individuos de la cual posee. Así que esto fue básicamente la extracción de ADN utilizando algunos insumos que se pueden tener en casa. Muchísimas gracias.